¿Qué tal? Muy buen día a todos. Espero se encuentren muy bien. El día de hoy, bueno, vamos a dar por inicio a este webinar de anclajes metálicos. Mi nombre es Manuel Fernández. Yo soy el coordinador del área de ingeniería. Antes de comenzar, les quiero comentar, el día de hoy está conmigo, apoyándome, el ingeniero Eduardo de la Calleja y el ingeniero Jairo García. Ellos nos van a estar ayudando para responder cada una de sus preguntas que tengan en el chat. Entonces, por favor, cada vez que tengan alguna duda, escríbanla ahí y ellos van a ir dando respuesta. En este caso, al final de la presentación, tomaremos unos minutos para responder aquellas preguntas que sean de interés para todos o que tengan una complejidad de media a alta. Entonces, de nuevo, muchas gracias por asistir al webinar. Bienvenidos todos y vamos a comenzar. Pregunta, si alguien no me escucha muy bien, háganmelo saber en el chat, por favor. Entonces, comencemos. ¿Cuál va a ser el objetivo el día de hoy? Mi objetivo principal para el día de hoy es que cada uno de ustedes obtenga conocimiento sobre los distintos tipos de anclajes metálicos y sobre todo saber dónde aplicarlos y asimismo cuáles son las diferencias que van a encontrar entre cada uno de los tipos de anclajes metálicos. Para esto vamos a tocar 3 puntos muy importantes. El primero, tipos de anclaje y principios de funcionamiento. El segundo, ¿qué hace un anclaje? Y por último, la gama de anclajes metálicos. Claro, dentro de estos temas van pequeños subtemas. Y bueno, para finalizar, sería la sesión de preguntas y respuestas. ¿Qué tipos de anclajes son los que tenemos? Podemos encontrar, en este caso, anclajes preinstalados. ¿Cuáles son esos anclajes preinstalados? Son aquellos que son tipo perno, tipo L, tipo J o inclusive que tienen el perno soldado a una placa. Hay que recordar que este tipo de anclajes se van a colocar antes de que yo vacíe o coloque mi concreto. Por eso es de que son preinstalados. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas que existen en este tipo de anclajes? Bueno, el punto número 1 son los ajustes a las condiciones de campo. 2, se deben de cuidar su alineación cuando se hace el colado. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a ver, pero son muy susceptibles a la cuestión de movimiento. Punto 3, no hay flexibilidad de ajuste una vez colocado el concreto. Punto 4, pueden sufrir corrosión inclusive antes de tomar la carga. Y en el último punto, en caso de que haya un cambio de diseño, se deben remover en su totalidad. Adicional a eso, ¿qué problemas puede presentar? Principalmente, yo requiero trabajos previos. Esto quiere decir que desde antes que se vaya a colar mi losa de concreto, mi trave, cualquier elemento de concreto donde vaya a haber un anclaje de este tipo, yo tengo que realizar trabajos previos, ya sea en taller o en planta, para que simplemente yo llegue y coloque esas placas que van a estar embebidas. Puede haber una mala proyección, porque a lo mejor yo cometí algún error al momento de estar leyendo los planos y resulta que la placa que se colocó no era la adecuada. Y el tercer punto, decíamos, la sensibilidad al movimiento. Puede haber pequeñas variaciones simplemente por el movimiento que se genera al momento de colocar el concreto o inclusive de estarlo sujetando.
todo esto hace que, bueno, yo tendría que hacer un retrabajo para este tipo de anclajes. Ahora, ¿qué tipos de anclajes post-instalados existen? Podemos encontrar anclajes que son a base de fricción, los cuales, bueno, por medio de la presión de expansión de un cono, produce un empuje radial en todas las paredes del barreno. Esto generando, decíamos, una fricción o una expansión. ¿Qué tipo de anclajes son aquellos que funcionan? En Fisher se denomina como FAS2, FH, FBN2 y FWA. Puede haber anclajes por forma, que son aquellos que necesitan una perforación cilíndrica, pero se van a adaptar a un nuevo barreno. En este caso, como lo pueden ser los tornillos, los cuales, gracias a esas cuerdas, van a ir generando un corte interno en el concreto para al final tener una especie de cuerda interna, la cual la ventaja principal es que va a ser libre totalmente de expansión. En este caso, en Fisher se denomina FBSN. O pueden ser los anclajes por adhesión, los cuales son a base de un mortero de inyección o una resina, la cual en conjunto con un catalizador forman un adhesivo. Y aquí, bueno, se genera una alianza entre el mortero de inyección, la varilla instalada y el elemento base. La ventaja de esto es que reparten las cargas a todo lo largo de las paredes del barreno, a diferencia de un anclaje por fricción, que solamente sería en las camisas de expansión. Para este caso, Fisher los denomina como FIS-M+, FIS-SB, FIS-V+, RSB y RM2, las últimas dos siendo ampolletas de un solo uso. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de los anclajes post instalados? De las ventajas, que van a estar listos para cargarse inmediatamente. Ojo, en este caso serían meramente los metálicos, que es el tema de hoy. Van a presentar menor sensibilidad a la limpieza del barreno para el anclaje, lo cual quiere decir que cuando yo lo coloco, lo único que debo de hacer es, en todo caso, extraer el polvo que se generó dentro del barreno para obtener el empotramiento adecuado. Tiempo de vida largo. Puede haber diferentes tipos de anclajes, los cuales pueden obtener un tiempo de vida desde 50 hasta 120 años de vida. Este tiempo de vida es ya instalado. La flexibilidad en el mecanismo de transferencia de cargas, porque decíamos puede ser a base de un cambio de forma, puede ser por medio de una expansión o puede ser por medio de una adhesión. Aparte de eso, ajustable a las condiciones geométricas. Al ser un anclaje post instalado, yo puedo jugar con esas condiciones de geometría, obtener el máximo rendimiento entre las separaciones de los anclajes, separaciones a los bordes y así obtener el máximo rendimiento o la máxima carga que me podría dar uno de los anclajes. La flexibilidad en la protección corrosiva. Este caso es muy, muy importante porque en ocasiones no se tienen en cuenta las condiciones de instalación. Y a lo mejor yo había propuesto un anclaje de acero al carbón cuando las condiciones no eran las idóneas. A lo mejor yo iba a presentar algún tipo de corrosión. Aquí la cuestión es que yo puedo jugar con aceros al carbón, puedo jugar con aceros de resistencia, bueno, de alta resistencia a la corrosión o inclusive aceros inoxidables. Me habla también de la optimización de la profundidad del empotramiento. ¿Por qué? Porque puedo obtener el mejor rendimiento conforme a mi anclaje, obteniendo esas dos variantes, empotramiento y carga. Ajuste de la altura no problemático. Lo que decíamos, yo puedo jugar con esos empotramientos para obtener el mejor rendimiento o el mejor aprovechamiento de mi anclaje, ya sea expansivo o sea un anclaje por forma o por adhesión. Y aquí vemos los tres tipos de fijaciones que puede haber.
por expansión, por forma y por adhesión. ¿Para qué aplicaciones puede funcionar este tipo de anclajes? A lo mejor yo tengo una placa donde yo podría utilizar desde un anclaje expansivo, claro, dependiendo de las condiciones de mi concreto, la carga que vaya a transmitir y el diámetro de los anclajes. Pero por lo mismo yo podría optar desde un anclaje de expansión hasta un anclaje químico. Si tenemos a lo mejor condiciones de colocar un barandal, yo aquí podría optar por anclajes de expansión o inclusive anclajes de forma. Para el caso de racks, puede ser exactamente lo mismo, anclajes de forma o anclajes de expansión. Si mi requerimiento es mucho más alto, bueno, ya tendría que optar a lo mejor por un anclaje químico. Colocación de estructuras. Pueden ser desde una fijación muy común, utilizando un anclaje de expansión o uno de forma, postes, ya sea de alumbrados, pueden ser anclajes químicos o inclusive reforzamientos estructurales, donde meramente la recomendación sería anclajes químicos. Ahora, antes de continuar, lo más importante, ¿qué es lo que hace un anclaje? En este caso, bueno, me dice que en general el anclaje tiene la función principal de resistir y transmitir permanentemente las fuerzas actuantes. Esto directamente al elemento base y el punto súper importante, sin sufrir una gran deformación. Este es el objetivo principal, resistir las cargas, transmitirlas a mi elemento base y no deformarse. Porque si una de las tres llega a fallar, todo mi sistema colapsaría. La representación de las fuerzas lo hace a través de la parte metálica, en este caso, un anclaje de expansión, ya sea un anclaje metálico o inclusive una barra de acero, y transmite las cargas mediante la arandela y mi tuerca. Aquí en el ejemplo se puede observar rápidamente cuáles serían las cargas actuantes en ese sistema. Tenemos la carga resistente, que es la de mi anclaje, la carga resultante, que es la que yo tendría por el elemento que estoy colocando, y en este caso, bueno, nos habla de una acción FG, la cual sería por gravedad. Ahora, ¿qué acciones tomar en cuenta para el diseño de los anclajes? Aquí es súper importante. ¿Por qué? Porque para lograr el correcto funcionamiento de los anclajes, debemos de tener en cuenta no solo los factores de carga, hablando de un cortante, una fuerza normal o inclusive algún momento. Debemos de saber qué tipo de anclaje es el que yo pretendo utilizar. El diámetro correcto para obtener el máximo rendimiento de mi fijación, qué empotramiento es el adecuado, la separación entre anclajes y la separación entre bordes. Esto es súper importante. ¿Por qué? Porque gracias a todos esos datos, yo puedo lograr la seguridad y, bueno, asimismo salvaguardar vidas humanas y, claro, el mismo inmueble que estoy construyendo. Ahora, para asegurar la integridad física de las personas, la transmisión de carga se puede calcular previamente y definir la durabilidad de la fijación. En este caso, la seguridad, ¿cómo lo voy a obtener? Me dice que los anclajes deben ser seguros en todo tiempo, por lo cual en ningún momento debe transformarse en un riesgo para la salud o inclusive la integridad física de las personas. ¿Por qué hago este comentario? Porque en muchas ocasiones uno como diseñador no toma ciertos factores de riesgo al momento de hablarse de un anclaje. En muchas ocasiones optamos por anclajes los cuales no tienen certificaciones especiales para la aplicación que yo estoy requiriendo.
y coloco simplemente el primer anclaje que se me viene a la cabeza. En este caso, para evitar la destrucción del elemento base, porque eso es algo muy común, ¿por qué? Dice que destruir el material con ayuda de un anclaje mal calculado significa que yo estoy dañando o destruyendo una propiedad ajena. ¿A qué me refiero con esto? En muchas ocasiones no tomamos en cuenta las distancias entre anclajes o distancias al borde. Y aquí cabe mencionar algo. Este tipo de falla se llega a presentar por lo general, inclusive antes de haber obtenido una carga. ¿Qué quiere decir eso? Que simplemente utilizando un anclaje de expansión, yo puedo generar una fisura en mi concreto. Dice que la transmisión de las cargas debe evitar la ruptura del material y deformaciones exageradas en toda la vida útil de la fijación. Es decir, hay dos cálculos. Primero, mi acción y reacción. Si yo tengo cierta carga, necesito un anclaje que pueda mitigar esa carga o que, perdón, pueda soportar esa carga. Y el segundo, que es el de funcionalidad. ¿Me va a permitir deformaciones? Sí, pero deben de ser limitadas. ¿Ok? Para este caso, podemos podemos realizar un cálculo estático siguiendo los modelos matemáticos. ¿Qué tipo de modelos o son los que yo necesitaría? Dice que para esto yo necesito una homologación. ¿Qué es una homologación? Una certificación prácticamente de mi producto, el cual, por medio de un ente externo, a mí que soy fabricante, garantice la funcionalidad de mis anclajes. ¿Por medio de qué? Por medio de, a lo mejor, una normativa europea, como lo puede ser una ETA, o una normativa norteamericana, como lo puede ser ICC, bajo el método de cálculo ACI. Para este caso existen programas de computadora, los cuales pueden calcular estos modelos matemáticos con una facilidad muy alta, como lo puede ser el software de cálculo de Fisher, Fixperience. El Fixperience es una librería. Esa librería es totalmente gratuita. Lo único que se requiere es realizar un registro para poder utilizarlo. En cuanto a los anclajes metálicos, ¿qué se puede decir? Uno, mis anclajes metálicos son de acero. ¿Cuál es la ventaja? Son rápidos y sencillos de instalar. En un principio hablábamos de que en el momento que yo lo coloco y queda listo, puede recibir carga instantáneamente. No necesito esperarme un tiempo de curado, un tiempo de fraguado. La transmisión de la carga es instantánea. Se les puede clasificar según cómo hacen la transmisión de las cargas al concreto. Esto es una subclasificación de la principal, donde veíamos que son anclajes de expansión, anclajes por forma y anclajes por adhesión. Ahora me dice que todas las partes transmisorias de fuerzas son de acero, las cuales deben ser protegidas de los agentes corrosivos, como puede ser el agua, el oxígeno, cloritos y sulfatos. ¿Cómo voy a obtener yo esa protección? Utilizando el acero adecuado, una alta resistencia a la corrosión o un acero inoxidable. Y en este caso, bueno, la clasificación más común de los anclajes va a ser de esta manera. Los anclajes metálicos se dividen en dos, los cuales son por expansión y por forma. Dentro de expansión también van a tener subdivisiones, la cual es por fuerza y por desplazamiento, en la cual yo puedo encontrar en la sección de anclajes por expansión y por fuerza los famosos pernos. Este tipo de anclajes son muy conocidos, o inclusive los anclajes tipo camisa. Para la sección de anclajes por desplazamiento, yo puedo encontrar los anclajes a golpe, aquellos que son de rosca interna principalmente. Y para la cuestión de forma, los tornillos para concreto. Esta sería la
subdivisión de los anclajes metálicos. Hay que conocerla muy bien porque depende mucho del tipo de trabajo que yo voy a hacer para optar por uno o por el otro. Ahora, decíamos de los anclajes pernos. En este caso son de acero, la aleación y la forma hacen el producto. ¿Por qué? Porque dependiendo de el acero que yo vaya a colocar, perdón, del acero que esté formado mi anclaje, va a ser la resistencia final que me pueda otorgar. En este caso, su significado es muy sencillo. Un perno significa que es una varilla roscada que sale de la superficie del concreto. ¿De qué se compone este tipo de anclajes tipo perno? Van a tener diferentes puntos clave. Uno, lo que es el cono de expansión. Este cono de expansión en conjunto con la camisa de expansión van a generar que la fricción que necesito para que mi anclaje no se deslice y no se salga del barreno. Aparte de eso, yo puedo encontrar una rosca. Esa rosca puede ser tanto milimétrica como en pulgadas. Adicional a eso, cuenta con sus tuercas y su arandela. Pero todo este tipo de anclajes sabemos que se colocan a base de golpe. ¿A qué me refiero con golpe? Que con ayuda de de un martillo, yo los voy a ir introduciendo al interior de mi barreno, por lo cual es súper importante que cuenten con una zona de golpeo, tal y como la vemos en la imagen. ¿Por qué deben de tener esa zona de golpeo? Porque al momento de estarlo colocando, gracias a ese golpeteo de martillo o de un marro, lo que voy a hacer es, en muchas ocasiones, ir deformando esa sección de acero, lo cual se transmitiría en una falla si es que yo no coloco mi tuerca y mi arandela desde un principio. Por eso, inclusive aquí en la imagen podemos observar que esa zona de golpeo es de un diámetro menor al diámetro de mi rosca, para evitar que si en ese momento a mí se me olvidó colocar lo que es la tuerca y la arandela, no tenga complicaciones, perdón, después de haberlo colocado. Esa tuerca y esa arandela entren sin ningún problema. ¿Cómo es el montaje de este tipo de anclajes? Lo único que tengo que hacer es perforar con una broca del mismo diámetro que el anclaje, realizar la limpieza. Ojo, esa limpieza es meramente si yo estoy trabajando a nivel de piso o inclusive si estoy haciendo una perforación en una columna. Si estoy trabajando sobre cabeza, no sería necesaria esa limpieza, porque desde el momento que yo estoy perforando, todo el polvo saldría del barreno. Después de eso, coloco el anclaje utilizando un martillo y le doy el torque de ajuste adecuado. Es súper importante conocer las fichas técnicas de los productos o, en su debido caso, observar las cajas de los mismos. ¿Por qué? Porque toda esta información viene impresa en las cajas o viene en las fichas técnicas. Ahí yo puedo encontrar desde qué llave es la necesaria para, o más bien, qué medida de dado es la que yo requiero para poder aplicar ese torque, cuál es el torque de ajuste necesario, cuál es el empotre y qué broca es la que yo requiero para hacer la perforación. Después de que yo le di el torque de ajuste, ese anclaje quedaría totalmente listo para recibir la carga instantáneamente. Aquí, de todos modos, en el video se podrá observar cómo es que funcionan este tipo de anclajes de expansión, tipo perno.
Ok. En este caso se pudo observar, regreso un poco al video, que en el momento que yo le presento el torque, ¿qué es lo que va a hacer mi anclaje internamente? Al momento, decíamos, del torque, esta cuña va a quedar fija en el interior de mi barreno. Pero ¿qué es lo que va a hacer que genere la expansión? Que con ayuda de la tuerca y la arandela, que son los dos componentes que van a transmitir la carga directamente a mi elemento base, llámese concreto, el perno tiende a salir generando esa expansión. ¿Ok? Tal y como lo vimos en el video. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de los pernos de expansión? Anclajes de expansión. Uno, decíamos, son súper fáciles de montar. ¿Por qué? Porque el diámetro de la broca es el mismo diámetro que mi anclaje. Aparte, no requiero yo un kit de instalación muy grande, simplemente contar con mi broca, contar con la bomba para extraer el polvo o en su debido caso utilizar una aspiradora y adicional a eso, martillo y torquímetro. Con eso yo ya estaría listo para realizar todas las aplicaciones de este tipo. Aparte de eso, por lo general son soluciones económicas, no solamente rápidas, sino también van a cuidar mi bolsillo. Y el tercer punto, decíamos, van a obtener cargas inmediatas, ya que yo no necesito perder tiempo para esperar el tiempo de curado del producto. En cuanto a la aplicación, son los más usados generalmente en la construcción. Hacia donde volteemos dentro de una construcción, podemos encontrar diferentes tipos de anclajes de expansión e inclusive diferentes diámetros. Desde a lo mejor colocación de una fachada, colocación de una estructura metálica, de un losacero, puntales, pueden ser N número de aplicaciones. Podemos encontrar una gran variedad en cuanto a las medidas, ya que podemos encontrarlos, decíamos, desde 1/4 hasta 1 pulgada. Claro, pasando por diferentes largos. Esto para la cuestión del espesor de las placas que yo vaya a colocar o inclusive los empotramientos que yo requiera en obra. Decíamos, poco trabajo en la perforación. ¿Por qué? Porque la broca es del mismo diámetro que mi anclaje. En cuanto al desempeño, esto es súper importante. Puedo encontrar anclajes tipo perno, los cuales estén homologados para concretos fisurados, que no es lo mismo trabajar en un concreto a compresión, porque las cargas y el comportamiento de este tipo de anclajes son muy distintos. Puede haber anclajes con resistencia al fuego y de los puntos súper importantes, aprobaciones sísmicas. No todos los anclajes tipo perno cuentan con este tipo de certificaciones. Y claro, las diferentes variantes de los aceros. Un acero galvanizado, inoxidable o un acero tipo C. Y volvemos a ver la imagen de un anclaje de expansión. Para este caso, en cuanto a Fisher, ¿cuáles son los anclajes tipo perno que tienen el portafolio de productos? Podemos encontrar un FAZ2 o FAZ2, el cual es aplicable siempre en concreto, puede ser un concreto fisurado o un concreto no fisurado. Para distancias entre anclajes y distancias al borde mínimos, eso quiere decir que yo puedo tener mis anclajes muy cerca uno del otro, resistencia al fuego de hasta 120 minutos, para barrenos hechos con broca de diamante, puede ser una perforación tradicional a base de una broca que yo compre en cualquier ferretería o inclusive decíamos brocas de diamante. ¿Cuál es la particularidad de este tipo de perforaciones? Que cuando yo hago la perforación, el interior del barreno queda totalmente inadaptable, es sumamente liso, lo cual si yo colocara un anclaje convencional,
es muy probable que en el momento que yo esté presentando el par de apriete, el torque, o genere la fuerza del anclaje, se deslice este. Y por último, cuenta con la homologación sísmica. Si yo requiero un anclaje de un desempeño mediano, puedo optar por el FBN2. En este caso, nos va a funcionar siempre y cuando yo esté trabajando en condiciones de concreto no traccionado. Es de acero inoxidable y tiene resistencia al fuego. ¿Ok? Y para ya aplicaciones diarias o aplicaciones no estructurales, puedo encontrar lo que es el FWA, el cual trabaja solo en condiciones de concreto no traccionado. Es de acero galvanizado y decíamos, puede haber diferentes variantes, desde 1/4 hasta 1 pulgada. El segundo punto, si recordamos la subdivisión de los anclajes, el segundo era anclajes tipo camisa. En este caso, la expansión con desplazamiento interno. ¿A qué me refiero con esto? A diferencia de un tipo perno, cuando yo le presento el torque que tiende a salir el anclaje, aquí este anclaje siempre va a estar en su posición original. Por lo cual, la ventaja va a ser la óptica. Si yo estoy trabajando con un anclaje de camisa que sea hexagonal o que tenga una cabeza avellanada, siempre va a estar al mismo nivel, lo cual me va a permitir obtener un acabado mejor. El producto no se desplaza hacia afuera durante la expansión, lo que mencionábamos en un principio. En este caso, ¿de qué se componen este tipo de anclajes? Cuenta también con su cono de expansión y su camisa de expansión como el anclaje tipo perno. Cuenta también con una zona de desplazamiento, una marca en la camisa, la cual me indica que es un T-fix. ¿Qué es un T-fix? Es el espesor máximo que yo puedo sujetar. ¿A qué me refiero con el espesor máximo que puedo sujetar? El espesor de mi placa. ¿De qué espesor es? A lo mejor de 1/4, de media pulgada, 5/8, 1 pulgada. Puedo jugar con esas variantes. También cuenta con lo que es su arandela y su tuerca. ¿Cómo se colocan? Yo tengo que realizar una perforación. Aquí cabe mencionar algo súper importante. Si en los pernos la broca que yo iba a utilizar es del mismo diámetro que mi anclaje, para las camisas no. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo puedo tener un anclaje de camisa el cual tenga una cuerda de, vamos a decir, de 3/8, es muy probable que la camisa, bueno, no es muy probable. La camisa es de un diámetro mayor. Decíamos, cuerda de 3/8, la camisa de media pulgada. Entonces yo requeriría una broca de un diámetro mayor, la cual vaya de la mano con el diámetro de mi camisa, no de la cuerda del anclaje. Aparte de eso, tengo que realizar la limpieza. Decíamos, si es un trabajo a nivel de piso o en una columna, yo requiero hacer limpieza. Después de eso, coloco el anclaje con ayuda de un martillo, le doy el par de apriete o el torque adecuado y mi anclaje quedaría totalmente listo. Para esto, de igual manera, lo vamos a ver gráficamente en un video.
Ok, regreso un poco al video y lo que les comentaba en un principio, cuando yo le presento el torque a este tipo de anclajes de camisa, el nivel del perno siempre va a ser exactamente el mismo. ¿Por qué? Porque en este caso lo que se va a ir recorriendo hacia el interior va a ser solo el cono. El cono va a entrar dentro de esta camisa, pero el perno no va a salir. Por eso decíamos que su principal ventaja es la cuestión de la óptica. ¿Cuáles son las ventajas de este tipo de anclajes de expansión con camisas? ¿Son fáciles de montar? Sí, porque decíamos es el mismo procedimiento, perforar con una broca, hacer la limpieza, colocarlo a base de golpe, darle el torque adecuado y queda listo. Por lo cual me puede presentar una carga inmediata. Ahora, en cuanto a la aplicación, dice que para aplicaciones donde el acabado es lo más importante. ¿Por qué? Porque no voy a tener un perno que obstruya a lo mejor mi caminar por esa zona y yo corra el riesgo de tropezarme con él mismo y bueno, tener un accidente. Por lo cual, decíamos que el anclaje no sale mediante la expansión. El anclaje siempre va a tener la misma altura. En este caso son para fijaciones a través. ¿Qué quiere decir que son fijaciones a través? Que yo voy a perforar atravesando mi placa. O sea, yo tengo mi placa metálica, marco dónde voy a hacer las aplicaciones y sin necesidad de retirar esa placa, yo perforo. En cuanto al desempeño, de igual manera, anclajes con homologación para concretos fisurados o traccionados, resistencia al fuego, aprobaciones sísmicas con diferentes desempeños y diferentes tipos de acero. Pueden ser aceros galvanizados o aceros inoxidables. En este caso, el portafolio de productos que comprende Fisher para este tipo de anclajes tipo camisa se llama FH2, el cual sus principales características es tener una homologación para concreto, decíamos, traccionado o fisurado, cargas máximas. ¿A qué me refiero con cargas máximas? Ya que con ayuda de esa camisa podemos obtener un área de acero efectiva mayor al de un anclaje tipo perno, por lo cual yo voy a obtener cargas más altas a cortante. Resistencia al fuego, que puede ser de hasta 120 minutos, o una homologación sísmica con diferentes desempeños y claro, también se puede obtener en acero inoxidable. Ahora, los anclajes metálicos de expansión, pero a base de golpe. ¿Cuáles son este tipo de anclajes de expansión con desplazamiento? En este caso decíamos roscas internas, por lo general. Anclajes, bueno, comúnmente en obra los vamos a encontrar como barril, los cuales comprende una camisa con una rosca interna y un cono de desplazamiento. Aparte de eso, cuenta con una marca de T-Fix. Decíamos, ese T-Fix en este caso me va a ayudar para la cuestión del empotramiento. El tornillo. El tornillo por lo general no es parte de este sistema. ¿Por qué? Porque yo puedo optar por el uso de un tornillo convencional o una varilla roscada. En el caso que sea una varilla roscada, puede ser que yo lo esté utilizando para cuestiones de colganteo. Si yo utilizo un tornillo, puede convertirse inclusive hasta en una fijación no permanente. Ahorita tocamos este tema. En cuanto a la instalación, si mi rosca interna es de 3 octavos, yo requiero hacer una perforación de un diámetro mayor. ¿De qué diámetro es? El diámetro de la camisa. En este caso, si es de 3 octavos, yo requiero hacer esa perforación con una broca de media pulgada. Generar la limpieza, la cual es básicamente extraer el polvo que queda en el interior del barreno, colocar el anclaje con ayuda de un martillo
y posterior a eso utilizar un punzonador. Ese punzonador lo que me ayuda es a generar la expansión del anclaje. Ese punzonador es muy parecido a un desarmador. La diferencia es que cuenta con dos diámetros. Uno, el cual va a entrar libremente en la cuerda interna, y el segundo va a impedir que entre de más ese punzonador en mi anclaje. Esto con la finalidad de no dañar tanto la fijación como el concreto donde yo lo estoy colocando. Posterior a eso, simplemente coloco ya sea el tornillo o la varilla roscada con la cual yo voy a estar trabajando y quedaría totalmente listo. Aquí es donde yo puedo observar cómo es el anclaje internamente. Decíamos, es una camisa cilíndrica con rosca interna y en la parte interna cuenta con un cono de desplazamiento. Ese cono de desplazamiento, gracias a la ayuda que yo puedo obtener con la herramienta de colocación, el punzonador, va a ir desplazando ese cono para generar la expansión. ¿Ok? ¿Cuáles son la ventaja de estos anclajes de expansión a golpes? El punto número uno, yo puedo tener la elección libre del tornillo a utilizar. Decíamos, puedo utilizar un tornillo o inclusive una varilla roscada. Para la cuestión de fijaciones permanentes y no permanentes. ¿Por qué? Porque como este anclaje queda totalmente dentro del concreto, si yo tengo a lo mejor, vamos a decir que butacas, las cuales yo retiro y pongo en determinadas temporadas del año, ¿qué es lo que necesito? Una fijación que me permita hacer eso. Si yo colocara un anclaje tipo perno, aunque yo retire esas butacas, el perno saldría del concreto. Y en este caso, el anclaje de tipo de expansión a base de golpe o de rosca interna, como lo es LA, ¿qué es lo que va a hacer? El anclaje, decíamos, queda totalmente dentro del concreto y yo lo único que hago es retirar el tornillo con el cual sujeto esa butaca. Esa zona quedaría totalmente libre por si alguien transita por ahí, no se vaya a tropezar y corre el riesgo de tener un accidente. En cuanto a la aplicación, son empotramientos muy pequeños, ya que este tipo de anclaje es de una longitud corta, por lo cual, pues, requiero una menor profundidad de perforación. Yo puedo hacer una aplicación muy rápida de este tipo de anclajes. Es ideal para soportería y compatible con tornillos tipo máquina o varillas roscadas. ¿Cuál es un tornillo tipo máquina? Me regreso en la presentación. Este que vemos aquí, los que no tienen punta. Por lo general, los tornillos con punta se le llama fijador. En cuanto al desempeño, son para concretos no fisurados o no traccionados y la expansión controlada usando la herramienta adecuada. Aquí vemos una aplicación en el cual queda totalmente dentro del anclaje. Si yo retirara ese tornillo, el anclaje no obstruiría el paso peatonal. Ok. Ahora, ¿cuál es el portafolio de productos de Fisher para este tipo de anclajes? En este caso se llama EAN, el cual lo vamos a poder encontrar en 1/4, 3/8, media pulgada y 5/8. Son para concreto no fisurado o no traccionado y adicional a eso con control de un montaje correcto. ¿Por qué? Por la ayuda que podemos obtener mediante la herramienta de colocación. Ahora, el tornillo para concreto.
En este caso es el que decíamos que va a trabajar por forma. En este caso, bueno, es un tornillo, decíamos, para concreto. La instalación es libre de expansión. ¿Por qué? Porque las cuerdas del tornillo van a ir cortando internamente el concreto para generar una especie de cuerda interna. Adicional a eso, también su aplicación es súper rápida, ya que no requiero de un equipo muy especializado. El tornillo genera una cuerda interna en el concreto, por lo cual aquí uno de los puntos importantes, ese tipo de anclajes puede ser reutilizable. ¿De qué se compone? Se compone por los dientes de acero, los cuales van a ir cortando el interior del concreto, una rosca, en este caso, o una cuerda de acero, una arandela, la cual es totalmente incluida, viene soldada al anclaje y cuenta con unas muescas o un reborde, lo cual va a evitar que por medio de vibraciones se vaya aflojando ese anclaje. Y una cabeza hexagonal para una rápida colocación, ya sea con ayuda de un dado o inclusive, bueno, con ese dado lo puedo colocar mediante una llave de impacto o inclusive por ayuda de una matraca con dados. Aquí la perforación es del mismo diámetro que el anclaje. Si mi anclaje es de 3/8, yo requiero hacer una perforación con una broca también de 3/8. Genero la limpieza. Ojo, esa limpieza me la puedo evitar. Más adelante les explico cómo. Se introduce el anclaje, decíamos, con ayuda de una llave de impacto, de un rotomartillo o inclusive colocándolo manualmente y el anclaje quedaría totalmente listo. Adicional a eso, también existen los tornillos para concreto con un aditamento especial, lo cual genera que sean de cuerda interna. Vamos a ver aquí un video súper rápido. Ok, regreso un poco al video. Decíamos, después de hacer la perforación, el anclaje se coloca mediante una llave de impacto, lo puedo hacer manualmente, y conforme vaya introduciéndose al interior del barreno, las cuerdas van a ir cortando el concreto para hacer una nueva forma y que no sea totalmente cilíndrico. Entonces se va a adaptar a esa nueva forma el tornillo y queda totalmente listo. ¿Cuáles son las ventajas de este tipo de anclajes metálicos por forma? El punto súper importante, que son libres de expansión. ¿Por qué ese punto es muy importante? Al ser libres de expansión, pues corro un riesgo menor a fisurar mi concreto. Ahora, también puede ser instalado rápidamente con herramientas de impacto, lo cual puede ser hasta 4 veces más rápido que un tipo perno. Esto en cuestión de instalación. Para fijaciones a través, ¿qué quiere decir eso? Que no requiero yo retirar mi placa para colocar el anclaje. En cuanto a la aplicación, ¿se puede ajustar? 2, poco trabajo de perforación porque la medida de la broca es del mismo diámetro que mi anclaje. Decíamos, ¿se puede reutilizar? Sí. En el caso que a lo mejor yo me equivoqué y lo coloqué en una zona donde no iba, simplemente retiro ese anclaje, hago la nueva perforación y coloco el mismo.
El punto clave, decíamos, puede ser hasta 4 veces más rápido en instalación versus un anclaje tipo perno, ya que para el anclaje tipo perno tendría que colocarlo a base de golpe con la ayuda de un martillo y posterior a eso generar el torque o par de apriete. Ahora, si yo lo veo por el lado del desempeño, no requiere limpieza en su colocación. ¿Por qué? Porque si yo hago una perforación con una profundidad de 3 veces el diámetro adicionales a mi empotramiento, no requiero hacer limpieza, ya que todo el polvo se quedaría en el interior del barreno y pues eso haría que mi fijación sea todavía más rápida para colocar. Menor distancia al borde entre anclajes y con respecto al borde. Esto es versus un anclaje tipo perno, porque al ser libre de expansión, pues mis anclajes van a funcionar más cerca inclusive uno del otro. Y el punto clave hay que recordar que es libre de expansión. Y aquí vemos el tornillo para concreto. En este caso, el portafolio de productos de Fisher, perdón, ahí dice de golpe, es por forma, habíamos dicho. Pueden ser dos, uno que es el tornillo FBSN con cabeza hexagonal para fijación de placas. En este caso puede funcionar inclusive para concretos de resistencias pobres, libres de expansión, para fijaciones a través, fácil de instalar y el punto que decíamos son reutilizables. Son resistentes al fuego, sí, puede llegar hasta por 120 minutos. Y el segundo, que es el de rosca interna para cualquier tipo de colganteo. Este es muy especializado. Si a lo mejor yo estoy trabajando en una zona de, vamos a decir, una losa pretensada, yo puedo utilizar este tipo de anclaje, ya que la perforación es mínima para su colocación. Adicional a eso, puede ser en concretos pobres o puede ser en losas aligeradas. Puede ser, perdón, es libre de expansión y en este caso el empotramiento de colocación, decíamos, es mínimo porque la perforación es muy pequeña, no llega ni siquiera a las 2 pulgadas de perforación. Fácil de instalar, ya que se puede colocar inclusive muy sencillamente utilizando un rotomartillo convencional y puede ser reutilizable. ¿Para qué tipo de aplicaciones? Decíamos, para colganteos, charolas portacables, tuberías, todo lo que contemple el colganteo, toda la soportería. Ahora, recapitulando, los anclajes metálicos o también llamados mecánicos pueden transmitir la carga por medio de ¿qué? Decíamos, de expansión o por forma. En este caso, por expansión, por lo general, son anclajes robustos que requieren un golpeteo de martillo para poder introducirlos al interior del barreno y expanden cuando una fuerza o un torque se les presenta. Transmiten las cargas mediante una fricción y el anclaje puede generar carga inclusive antes de recibirla. ¿A qué me refiero con esto? Por el mismo par de apriete, por el mismo torque, yo estoy generando un estrés en mi concreto y aún ni siquiera estoy cargando el anclaje. Y ahora por forma no tiene carga de expansión gracias a que genera una cuerda interna en el concreto y puede ser inclusive reutilizable, decíamos. Ok, entonces, pasamos a las preguntas. Aquí, a ver. Vamos a revisar algunas preguntas que nos dejaron en el chat. A ver, si uno de ustedes, ingenieros, me ayuda, por favor, a identificar cuáles son las preguntas. Si quieres, yo te ayudo leyéndolas, Juan. Ok, perfecto, muchas gracias. Pregunta Juan Carlos Andrade Portillo.
Para las losas aligeradas, ¿qué se recomienda para anclaje de estructuras de paneles fotovoltaicos? Ah, ok. Buena pregunta. En este caso, si yo estoy trabajando en una losa aligerada, como decíamos, o pretensada, o de casetones, ¿qué es lo que puedo hacer? Puedo utilizar un anclaje que sea libre de expansión, porque por lo general esas losas aligeradas, uno, pueden ser de espesores de concreto muy pequeños, y dos, pueden ser secciones eh, igual, esbeltas. Si yo coloco un anclaje de expansión, es muy probable que mediante yo le vaya dando torque, pueda generar una pequeña fisura. Lo ideal sería utilizar un tornillo para concreto, como el último que vimos. Ok. ¿Qué otra pregunta tenemos? Sí. Pregunta Marco Antonio Linares, ¿los anclajes post instalados reciben mantenimiento y qué tipo de mantenimiento para su duración? Ah, ok, muy buena pregunta. En este caso, principalmente el mantenimiento que van a recibir es visual. Yo tengo que generar un protocolo de revisión en el cual me dice, bueno, ¿cada cuánto tiempo los voy a estar revisando visualmente? Esto es para ver que no haya generado puntos de corrosión. Dos, ver que no haya perdido el par de apriete, por lo cual sería de la mano del punto 3 que no haya desplazamientos más allá de los permitidos. Dependerá un poco de la supervisión, vamos a decir, de la construcción, del inmueble o inclusive del mismo instalador. De decir, bueno, voy a hacer esa supervisión cada 2 años, cada año, cada 5 años. ¿Por qué pueden ser esporádicas esas supervisiones? Porque si mi anclaje está trabajando mediante las condiciones adecuadas, yo puedo obtener hasta 50 años de tiempo de vida ya instalado. Ojo, no es lo mismo que yo coloque un anclaje galvanizado, a lo mejor en condiciones de costa. ¿Por qué? Porque sabemos que al ser meramente galvanizado, su vida útil se va a ver mermada y no podría llegar a los 50 años. Para ese caso, bueno, yo tendría que optar por una fijación de acero inoxidable o de acero de alta resistencia a la corrosión. Pero la cuestión de la inspección, se recomienda realizar un pequeño protocolo en el cual son verificar, decíamos, desplazamientos, pérdida de par de apriete y, ¿cuál era el primer punto? La corrosión. ¿Ok? ¿Tenemos otra pregunta más? Sí, respecto a la diferencia entre un concreto fisurado y un concreto no fisurado. Ok, perfecto. ¿Cuál es la diferencia entre un concreto fisurado y un concreto no fisurado? Esta es una pregunta un poco difícil. Vamos a, vamos a ir. Aquí voy a hacer un dibujo súper rápido. Esto es con mera imaginación, ¿ok? Vamos a suponer que yo tengo una losa de concreto. ¿Ok? Muy fea, por cierto. ¿Qué es lo que sucede? La vamos a simplemente apoyar. ¿Y qué es lo que pasaría? Bueno, esta losa en su interior, por mero peso propio, tendería a flecharse. ¿Qué es esa flecha? Se va a doblar mi losa. En este caso, vamos a tener una zona de compresión en la parte superior, donde, gracias a esa flecha, un ejemplo, si yo pusiera pelotas de ping pong, todas mis pelotas en la parte superior se irían al centro, lo cual, si yo coloco un anclaje en la parte superior, todas esas partículas de concreto van a estar sujetando mi fijación, lo cual va a tener un comportamiento muy distinto a que si yo lo coloco en la parte inferior de la misma. ¿Por qué? Al estar en la parte inferior de mi losa,
vamos a generar una zona de tracción en la cual yo podría presentar microfisuras. Yo vería unas pequeñas rayitas en el concreto, lo cual me estaría diciendo que tiene unas pequeñas fisuras. Ojo, esas pequeñas fisuras son milimétricas. En muchas ocasiones no llega ni siquiera a 0.3 milímetros. Cuando ya presenta una fisura en el cual cabe un cabello o yo puedo ver a través de esa fisura el otro lado de mi elemento de concreto, ahí yo ya podría presentar una falla estructural. Decíamos, estas fisuras son muy pequeñas. Es como, ¿qué empezaría a pasar ahí, perdón? Todas mis partículas de concreto estarían luchando por estar juntas. Decíamos, si yo coloco aquí un anclaje, ¿qué va a suceder? Al tener menos área de contacto de concreto, el comportamiento va a ser muy distinto a que si yo lo hago en el lecho superior de la losa. Vamos a tener mejor comportamiento en el lecho superior de la losa que en el lecho inferior de la losa. ¿Ok? No sé si queda clara la respuesta. Ok. Vale. Hay otra en donde menciona Carlos López que en un gimnasio quiere instalar anclajes en techo y losa, que piensa poner anclajes de golpeo, ya que se necesitan mover los aparatos y que no haya riesgos de caídas. Que menciona que cuánto peso máximo puede utilizar en cada anclaje al tener que trabajar en contra de la gravedad y pues una recomendación. Ok. A ver, de nuevo, perdón. Un anclaje para en Ajá. techo y en losa para instalar aparatos de gimnasio y sus cargas aproximadas. Ok, perfecto. Aquí dependerá un poquito de el peso de ese tipo de aparatos. Por lo general, los anclajes, ya sea tipo perno o tornillo, el que menos te llegue a cargar, te va a dar una carga recomendada de 700 kilogramos a 1 tonelada. Entonces, ¿qué te podría yo recomendar? Te podría recomendar un tornillo para concreto, en este caso el de 3/8 por 2 1/8, que es una perforación súper pequeña, porque me quiero imaginar que ese tipo de losas son esbeltas, cuando mucho ha de tener de 10 a 12 centímetros de espesor. Entonces, si generamos una perforación mayor, puede ser que a lo mejor con la presencia de un sismo, podamos por ahí tener dificultades. Entonces, hacer una perforación pequeña mediante un tornillo de forma y es más que suficiente. Adicional a eso, nos estaríamos librando de la limpieza, de una broca muy grande, decíamos 3/8, es más que suficiente. Ok, ¿tenemos alguna otra pregunta? Ok, dice, Sí, sí tenemos otra, te la ¿sí? leo. Sí, ¿Sí? por favor. Bueno, ahí Osvaldo Arroyo nos pregunta, un problema que se presenta con bastante frecuencia es el barrido de anclaje en el concreto. ¿Cómo lo podemos evitar? Ok. Quiero suponer que la cuestión del barrido hacen referencia a que cuando llegan a algún torque adecuado, o más bien, llegan a un torque, siguen dando el mismo y gira el anclaje. Quiero imaginarme que es algo así. O por una sobrecarga. Cuando yo genero una carga mayor a la recomendada del anclaje, puede presentar un desplazamiento de la cuña de expansión. ¿Por qué? Porque esas cuñas llega el límite y se puede llegar a romper. Me voy a regresar tantito en la presentación para terminar de contestar esa pregunta. Ok, me regreso más. Quiero que vean una diferencia aquí, súper puntual. Ok, ya merito llego. Aquí, ok. ¿Qué es lo que sucede? Cuando yo tengo un anclaje de expansión, ¿dónde está la resistencia? Solamente en esta sección.
que es donde yo estoy generando mi fuerza de expansión. Si yo someto a mucha carga ese anclaje, ¿qué es lo que va a pasar? Puedo romper, decíamos, esa cuña, por lo cual, pues, aunque yo tenga en perfectas condiciones el restante de mi anclaje, el cuerpo de mi anclaje, pues ya no me va a dar carga. A diferencia de un tornillo que, bueno, la resistencia va a estar en cada una de las cuerdas. Va a repartir de una manera más uniforme mi carga. ¿Por qué se llega a presentar eso? Decíamos por un exceso de carga. Si a lo mejor yo utilicé un anclaje el cual me soporta hasta 1 tonelada y lo puse a trabajar a 2 toneladas, es muy probable que suceda eso, que se deslice. O la segunda, si yo estoy utilizando un anclaje de un diámetro pequeño, vamos a decir de 3 octavos, y yo pongo a una persona a darle torque utilizando un brazo de palanca de 2 metros, por más que yo le dé torque, ya no va a apretar. ¿Por qué? Porque de la misma manera voy a estar rompiendo esa cuña. Por eso es sumamente importante revisar esos datos técnicos, tanto en la ficha como en la caja, donde vienen impresos todos esos datos, para evitar que suceda ese tipo de cuestiones. Ok, nos pregunta también José Salvador, ¿qué tipo de anclaje recomiendan para muros falsos de tabla roca o plafones falsos? En este caso, la recomendación es, si yo voy a colocar, si mi elemento base es concreto, puede ser hasta fijación a base de pólvora. Utilizar un clavo con ángulo premontado me va a evitar estar perforando, colocar a lo mejor un anclaje de expansión o colocar algún tipo de alambrón. Utilizar este sistema de base de pólvora es muy, muy rápido. Lo único que requiero es tener la carga y la herramienta. No requiere de una perforación previa. Es como colocar un clavo en casa. Las cargas en ese caso, por fijación, me estaría dando alrededor de 80 kilogramos. Ok. En este caso nos pregunta Carlos López que en el caso del gimnasio las paredes son de tabique rojo, pero van a colocar pantallas de diferentes tamaños. ¿De qué tipo de anclaje me recomiendan para este tipo de tabiques? Ok. Si es colocación de pantallas en muros de mampostería, yo recomendaría un anclaje de nylon. En este caso de Fisher, podemos optar por el UX, que es un anclaje universal, el cual funciona en concreto, en mamposterías o inclusive en paneles de yeso. Te recomendaría que uses el UX10 y con ese puedes llegar a una carga de hasta 60 kilogramos por cada punto. ¿Tenemos alguna otra pregunta, ingenieros? No, hasta ahorita no, son... serían todas. Ok, perfecto. ¿Alguna otra pregunta que tengan adicional? En el caso que sí, váyanla colocando en el chat, por favor. De todos modos, bueno, regreso aquí a la presentación. Ok. En este caso, también los invito a que descarguen el software de cálculo. Les decía, este software de cálculo es totalmente gratuito. ¿Qué pueden hacer con ese software? Pueden hacer cálculos para reforzamientos, para colocación de placas mediante ya sea anclajes metálicos o anclajes químicos, para cuestiones de soportería, inclusive de despiece. Esta es una soportería especializada.
y para la cuestión de barandales. Adicional a eso, la oferta de valor de Fisher aquí en México es realizar este tipo de cursos o webinars que, bueno, ahorita por la cuestión de pandemia se modificó. Antes eran cursos meramente presenciales, ahora tenemos la versatilidad de hacerlos online. Certificaciones. Estas certificaciones de anclajes químicos, metálicos, del uso del software o certificaciones inclusive de diseño de barreras cortafuego. Adicional a eso, memorias de cálculo, pruebas en sitio, pruebas de extracción y la asesoría especializada. Tenemos todavía otra pregunta. Perdón. Bueno, antes de concluirlo, dice que nos pregunta Rodolfo de la Mora, los taquetes adhesivos, ¿qué duración tienen y cuánta carga soportan? Ok. Depende un poco del tipo de anclaje químico. Existen anclajes químicos epóxicos, los cuales pueden tener una certificación de tiempo de vida de hasta 120 años, o los podemos encontrar solo para 50 años de tiempo de vida. ¿Qué carga soportan? En las últimas pruebas de extracción que yo realicé, un anclaje de una varilla de 1 1/4 la pude llevar hasta las 35 toneladas. Entonces, ¿de qué depende eso? También de la resistencia del concreto y del empotramiento. ¿Ok? En el caso del software, lo pueden descargar directamente de la página, es www.fishermex.com.mx. En la sección de soporte les aparece una pestaña que dice software de cálculo, Fixperience, y de ahí lo pueden descargar. En el caso que no lo encuentren, con gusto me pueden enviar un correo. Mi correo es juan.fernandez@fishermex.com.mx y yo les estaré enviando la liga para que puedan descargarlo y les puedo orientar a cómo registrarse e inclusive cómo utilizarlo. En el caso nos pregunta Marta Ortiz, en el caso de manual de cálculos, envíeme un correo por favor y se lo hacemos llegar. Acabamos de mandar el link de la página para descargar el software de cálculo a través del chat para que lo tengan disponible todos. Ok, perfecto. Bueno, pues de mi parte es prácticamente todo. Los invito, les decía, a visitar la página, seguirnos en Facebook, seguirnos en LinkedIn e inclusive visitar los videos que se lanzan en YouTube. La página la pueden encontrar, perdón, el canal lo pueden encontrar como Fisher México, en el cual pueden encontrar videos de cada uno de los anclajes, inclusive aplicaciones. Muchas gracias.